Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de iclases.cl. Mi nombre es Rubén Mera Vázquez y en esta oportunidad veremos la lección 6 denominada Introducción a las funciones. Unos segundos y empezamos. En esta oportunidad veremos qué es una función, la proporcionalidad directa, inversa y conjunta, y las funciones expresadas por fórmulas. Una función está compuesta básicamente por lo que vamos a denominar constantes, que son cantidades que tienen un valor fijo en una situación determinada. Además, y en segundo lugar, variables, que son cantidades que pueden tomar diversos valores para esa situación matemática dada. Veamos un ejemplo. Supongamos que un kilo de pan tiene un valor de 1.000 pesos y se requiere comprar una cierta cantidad. En este problema podríamos distinguir lo siguiente. La cantidad en kilogramos de pan que se desea comprar. Esta cantidad es una variable, pues su valor puede cambiar. Un día podríamos requerir 1 kilogramo y al día siguiente 2. El valor del kilogramo de pan, en este caso 1.000 pesos, es una cantidad constante, pues no variará. El total a pagar es una variable cuyo valor dependerá de la cantidad de pan que se desee comprar. Estas tres cantidades, y en este contexto, están relacionadas entre sí. Es decir, el valor total a pagar se obtiene al multiplicar el valor del kilogramo de pan, que es un valor fijo de 1.000 pesos, por la cantidad en kilogramos de pan que se desea comprar. Dicho de otra forma, el valor total a pagar dependerá de la cantidad de kilogramos de pan. Del ejemplo dado, podríamos decir que 1. La cantidad de pan en kilogramos es la variable independiente. 2. El valor total a pagar es la variable dependiente, pues su valor queda establecido una vez que se ha decidido cuántos kilogramos de pan se han de comprar. Podemos ahora establecer lo siguiente. Si el valor total a pagar depende de la cantidad de pan a comprar, entonces el valor total a pagar es una función de la cantidad de pan a comprar. En términos algebraicos, podemos representar las variables mediante la siguiente notación. Usaremos la letra X para representar la variable independiente, en nuestro caso, la cantidad de pan a comprar. Y utilizaremos la letra Y para representar la variable dependiente, en nuestro caso, el valor total a pagar. Usando la notación anterior, podemos generalizar estableciendo que Y es función de X si para cualquier valor que se asigne a X se puede obtener uno o más valores para Y. Por ejemplo, si nosotros deseamos comprar 1 kilo de pan, entonces X valdrá 1 e Y valdrá 1.000. Si nosotros deseamos comprar 2 kilos de pan, entonces X valdrá 2 e Y tendrá el valor 2.000, que resulta de multiplicar el kilo de pan 1.000 por la cantidad 2. Algebraicamente, la función se denota como y igual f de x. Veámoslo.
Ahí lo tenemos. Hasta aquí hemos establecido una relación de dependencia de la variable y con una sola variable, la x. Sin embargo, la variable dependiente y puede depender de dos o más variables independientes. Veamos algunos ejemplos. De la geometría, sabemos que el área de un triángulo depende de la base de este, que podríamos llamar b, y de su altura, que podríamos llamar h. Podemos escribir entonces que el área A es función de la base b y la altura h. Por otro lado, el volumen de una caja depende de su largo, que podríamos llamar L, de su ancho, que podríamos llamar A, y de su altura, que podríamos llamar h. Podemos escribir esta dependencia como V, volumen, igual F, función, de L, A y H. Hemos visto que una variable dependiente, y por ejemplo, puede ser función de una o más variables independientes, x o z, por ejemplo. Esta dependencia se puede expresar en términos matemáticos estableciendo con ello una ley de dependencia. Hay que tener presente que se puede saber que existe una dependencia entre dos variables, pero no siempre esta dependencia se puede expresar en forma matemática. Por ello, vamos a tener dos situaciones. 1. Funciones analíticas. Son aquellas que se pueden expresar en forma precisa por una expresión matemática. Por ejemplo, si se conoce el valor del kilogramo de pan, el valor total a pagar se puede conocer en forma exacta al determinarse la cantidad a comprar. 2. Funciones concretas. Son aquellas en las cuales se sabe que existe una relación entre una variable dependiente y una o varias variables independientes, pero esta relación no puede precisarse en términos matemáticos. Por ejemplo, se sabe que la temperatura ambiente depende de la presión del aire y la cantidad de vapor de agua existente, entre otros factores, pero no hay un modelo exacto que pueda predecir la temperatura ambiente. En casos como este, se suelen crear tablas y gráficos con medidas históricas que permiten una cierta proyección de la variable dependiente, la temperatura, por ejemplo, a partir de valores dados de las variables independientes. 2. Proporcionalidad directa, inversa y conjunta. Funciones hay muchas, por lo que empezaremos estudiando las más sencillas primero. Estas son 2.1. Aquellas en las que dos variables son directamente proporcionales. 2.2. Aquellas en las que dos variables son inversamente proporcionales. 2.3. Aquellas en las que se relacionan tres o más variables en forma directa e inversa a la vez. 2.1. Variables directamente proporcionales. Dos variables x e y son directamente proporcionales si al multiplicar o dividir una de ellas, la otra queda también multiplicada o dividida por la misma cantidad. Ejemplo 2. Supongamos que una persona puede caminar 4 kilómetros en 2 horas. Si no consideramos el cansancio, podríamos proyectar que en 4 horas ella podrá caminar 8 kilómetros y, del mismo modo, en una hora podrá caminar 2 kilómetros. Llevemos estas relaciones a una tabla, donde x
representa el tiempo en horas e Y representa la distancia en kilómetros. Entonces, si X es igual a 2, entonces Y será igual a 4. Observe que si dividimos la variable dependiente Y entre la variable independiente X, el resultado es 2. Ahora, si X es igual a 4, entonces Y será igual a 8. Es decir, que si una persona camina durante 4 horas, la distancia que podrá recorrer será 8 kilómetros. En otra forma, si duplicamos la cantidad de tiempo, duplicaremos la cantidad de kilómetros que esa persona podrá caminar. Sin embargo, si dividimos Y entre X, el resultado vuelve a ser 2. Supongamos finalmente que el tiempo se reduce de 2 horas a 1 hora. En ese tiempo, la distancia que podrá recorrer esa persona será de 2 kilómetros. Dicho de otra forma, si el tiempo en horas se reduce a la mitad, la persona podrá también caminar una distancia equivalente a la mitad, 2 kilómetros. Obsérvese nuevamente que si dividimos Y entre X, el resultado vuelve a ser 2. Observe que cada vez que se dividió la variable dependiente Y entre la variable independiente X, se obtuvo el mismo resultado. Luego, podemos proponer que dos variables son directamente proporcionales si el cociente entre Y y X es siempre el mismo. A este cociente le llamaremos K. Es decir, K es una constante y para este caso una constante de proporcionalidad. Ahora, si despejamos Y, entonces la variable dependiente Y será igual al producto entre K y X. Veamos. Ahí está. 2.2. Variables inversamente proporcionales. Dos variables X e Y son inversamente proporcionales si al multiplicar o dividir una de ellas, la otra queda dividida en el primer caso o multiplicada en el segundo caso por la misma cantidad. Ejemplo 3. Supongamos que se sabe y se tiene como dato que 4 trabajadores pueden pintar una casa en 6 horas. Si no consideramos el cansancio y suponemos que los rendimientos de todas las personas es el mismo, podríamos proyectar que 8 trabajadores, es decir, el doble, terminarán el trabajo en 3 horas, es decir, en la mitad del tiempo. Y del mismo modo, 2 trabajadores, es decir, la mitad de lo que se tiene como un dato, podrán terminar en 12 horas, es decir, en el doble de tiempo. Llevemos estas relaciones a una tabla donde X representará la cantidad de trabajadores e Y representará el tiempo requerido para terminar el trabajo. Entonces, lo que sí se sabe es un dato, es que cuando X es igual a 4, Y es igual a 6. Observe que si X, la cantidad de trabajadores, aumenta al doble, 8, el tiempo requerido para terminar el trabajo disminuirá a la mitad, es decir, 3. Del mismo modo,
Si la cantidad de trabajadores X respecto a la situación dada y conocida disminuye de 4 a 2, a la mitad, el tiempo requerido para terminar el trabajo, Y, aumentará de 6 a 12, al doble. Si en cada oportunidad hacemos la multiplicación de las dos variables, nos daremos cuenta que el producto es siempre 24. Observe que cada vez que se multiplicó la variable dependiente Y con la variable independiente X, se obtuvo el mismo resultado. Luego, podemos proponer que dos variables son inversamente proporcionales si el producto de ellas es siempre el mismo. A este producto le llamaremos K. Y K será nuestra constante de proporcionalidad. Si despejamos la variable dependiente Y entonces será igual al cociente entre la constante de proporcionalidad K y la variable independiente X. Veamos. Ahí está. 2.3. Variación conjunta. Supongamos que se tiene una variable A y dos variables más, B y C, y se sabe que la variable A es directamente proporcional a la variable B cuando la variable C es constante. Y además, la variable A también es directamente proporcional a la variable C cuando la variable B es constante. Entonces, se dice que la variable A es directamente proporcional a la variable B y a la variable C, algo que se expresará de la siguiente manera. A dividido por el producto entre B por C es igual a K, donde K es una constante de proporcionalidad. Si despejamos A, entonces A va a ser igual a K multiplicado por el producto de las variables B y C. Veamos. Ahí está. Ejemplo 4. Supóngase que se tiene un triángulo cuya base mide 4 centímetros y cuya altura mide 6 centímetros. Si A representa el área del triángulo, por geometría tendríamos que el área es 4, la base, multiplicado por 6, la altura, dividido 2. Eso nos da un área de 12 centímetros cuadrados. Ahí lo tenemos. Si la base se aumentara al doble de su valor original y la altura se mantuviera constante, el área de la nueva figura, que podríamos llamar A', sería 8, la base, por la altura 6 dividido 2. Eso nos da 24 centímetros cuadrados. Ahí lo tenemos. Se concluye que si la base del triángulo aumenta su valor al doble, de 4 centímetros a 8 centímetros, y la altura se mantiene constante, 6 centímetros, el área aumenta al doble con respecto a la inicial. Ahora bien, si la base se mantiene constante, 4 centímetros, y se aumentara la altura al doble, 12 centímetros, el área de esta figura, que representaremos como A2', será 4, la base, multiplicado por 12, la altura, dividido 2. Esto nos da un área de 24 centímetros cuadrados. Ahí lo tenemos. Se observa que si la medida de la base se mantiene constante, 4 centímetros, y la altura se duplica, 12 centímetros, el área de la nueva figura respecto de la primera es el doble.
Veamos qué conclusiones podemos obtener. Primero, si para un triángulo se aumenta la medida de su base al doble, manteniendo su altura constante, el área de la nueva figura también aumentará al doble. Esto significa que el área de un triángulo es directamente proporcional a la medida de su base si la altura permanece constante. Segundo, si para un triángulo se mantiene la medida de su base y se aumenta su altura al doble, el área de la nueva figura también aumentará al doble. Esto significa que el área de un triángulo es directamente proporcional a su altura si la base permanece constante. Podemos concluir lo siguiente. Si B representa la medida de la base de un triángulo, H la medida de la altura de dicho triángulo y A el área del triángulo, entonces el área va a ser igual al producto entre K, la constante de proporcionalidad, B, la medida de la base del triángulo, y H, la medida de su altura. Es decir, tenemos lo siguiente. Ahí está. Por geometría, se sabe que K es igual a 1/2. Supongamos que se tienen tres variables A, B y C, tales que, primero, A es directamente proporcional a B cuando C es constante. Segundo, A es inversamente proporcional a C cuando B es constante. Podemos plantear la siguiente relación. A será igual a K multiplicado por B y dividido entre C. Veamos. Ahí está. Ejemplo 5. Se sabe que A y B son directamente proporcionales y que cuando A es igual a 30, B es igual a 6. ¿Qué valor tendrá A cuando B es igual a 4? Solución. Si A y B son directamente proporcionales, podemos escribir lo siguiente. A será igual a K veces B. Veamos. Ahí está. Ahora, si se sabe que cuando A es igual a 30, B es igual a 6, podemos reemplazar estos valores en la fórmula anterior para obtener el valor de la constante de proporcionalidad K. En este caso, K vale 5. Veamos. Ahí lo tenemos. Finalmente, si K es igual a 5, entonces podemos reemplazar este valor en la fórmula original. De esta manera obtendremos que A es igual a 5B. Pues bien, si nos preguntan por el valor de A sabiendo que B es igual a 4, basta que reemplacemos ese valor en la fórmula. Es decir, B igual a 4. Ahí está. Haciendo el producto, obtenemos que A es igual a 20. Ahí está. Ejemplo 6. Se sabe que A es inversamente proporcional con B y que cuando A es igual a 15, entonces B es igual a 2. ¿Cuál será el valor de A cuando B es igual a 6? Solución. Si A es inversamente proporcional a B, entonces podemos escribir que A tendrá que ser igual a una constante de proporcionalidad K dividido B. Veamos. Ahí está. Si se sabe que
si A es igual a 15, entonces B es igual a 2 y, utilizando la fórmula anterior, podemos reemplazar los valores para obtener el valor de la constante de proporcionalidad K. En este caso, K vale 30. Ahí está. Ahora que conocemos el valor de K igual a 30 y utilizando la fórmula inicial, podemos plantear de que A es igual a 30 dividido B. Veamos. Ahí está. Por lo tanto, si B vale 6, entonces A tendrá que ser igual a 30 dividido 6. Es decir, A tendrá que ser igual a 5. Ahí está. Ejemplo 7. Supongamos que A es directamente proporcional a B y a C. Se sabe que A es igual a 32 si B es igual a 4 y C es igual a 2. ¿Cuál será el valor de B cuando A es igual a 60 y C igual a 30? Solución. Si A es directamente proporcional tanto a B como a C, se puede plantear lo siguiente. A va a ser igual al producto entre K, B y C. Ahí está. Ahora, dado que se sabe que A es igual a 32 cuando B es igual a 4 y C es igual a 2, podemos reemplazar los valores en la fórmula anterior para obtener el valor de K. De esta manera, K va a ser igual a 4. Ahí lo tenemos. Ahora que se conoce el valor de la constante de proporcionalidad K igual a 4, podemos reemplazar este valor en la fórmula inicial. Por lo tanto, A va a ser igual a 4 veces BC. Ahí está. Dado que se pregunta por el valor de B, bastará despejar dicha variable de la fórmula anterior. Es decir, B va a ser igual a A dividido por 4 veces C. Finalmente, si reemplazamos el valor de A igual a 60 y C igual a 3, entonces podremos calcular el valor de la variable B. En este caso, va a ser 60 dividido por el producto 4 por 3. Es decir, 60 dividido 12. Por lo tanto, B será igual a 5. De aquí en adelante, cuando dos variables sean directamente proporcionales, bastará con decir que son proporcionales. Es decir, podemos omitir la palabra directamente. Ejemplo 8. Supóngase que A es proporcional a B y es inversamente proporcional a C. Se sabe que A es igual a 4 cuando B es igual a 8 y C es igual a 4. ¿Cuál será el valor de A cuando B es igual a 6 y C es igual a 2? Solución. Si A es proporcional a B e inversamente proporcional a C, podríamos escribir lo siguiente, que A debe ser igual a la constante de proporcionalidad K multiplicado por B y dividido por C. En otras palabras, esa fórmula. Dado que se sabe que A es igual a 4 cuando B es igual a 8
y c es igual a 4, se puede calcular el valor de la constante de proporcionalidad k. Para ello, basta reemplazar en la fórmula anterior los valores dados. De esta manera, obtenemos que k es igual a 2. Ahí está. Ahora, dado que conocemos el valor de la constante de proporcionalidad k igual a 2, podemos reemplazar ese valor en la fórmula original. Por lo tanto, vamos a obtener que a va a ser igual a 2b dividido c. Ahí está. Si en la pregunta b es igual a 6 y c es igual a 2, entonces en esta última fórmula podemos reemplazar los valores de b, 6 y c, 2, y obtendremos el valor solicitado, a igual a 6. Ahí está. 3. Funciones expresadas por fórmulas. Supongamos que tenemos la siguiente información. Primero, dos o más variables que pueden ser directa o inversamente proporcionales. Segundo, valores concretos para cada una de las variables en una situación dada. Entonces, como hemos visto, es posible escribir una función matemática que represente el problema expuesto. En general, para representar una función, se suele usar la siguiente nomenclatura. Y para representar la variable dependiente. W, X, Z para representar las variables independientes. O, en general, cualquier otra letra del final del abecedario. No obstante lo anterior, también se pueden utilizar letras que permitan asociar el concepto que representan. Por ejemplo, C podría representar el costo total de una compra. A podría representar el área de una figura. H podría representar también la altura de una figura. Ejemplo 9. Supongamos que el valor total a pagar por benzina es proporcional a la cantidad de litros. Si se sabe que 8 litros de combustible tiene un costo de 6.400 pesos, determinar la fórmula de la función de costo. Veamos cómo solucionamos este ejemplo. Primero, vamos a definir las variables que intervienen. Supongamos que L representa la cantidad de litros y será nuestra variable independiente. También, supongamos, C representa el costo total y será nuestra variable dependiente. Puesto que la relación es directa, entonces podremos escribir la siguiente fórmula. C es igual al producto entre K y L. Usemos ahora los datos dados para calcular el valor de la constante de proporcionalidad. En la fórmula anterior, dado que cuando C es igual a 6.400, L es igual a 8, podemos reemplazar esos valores, despejar K y obtener su valor. En este caso, K es 800. Ahora que tenemos el valor de K, podemos escribir la fórmula inicial como C igual 800L. Entonces, la función de costo va a ser C igual 800L. Ejemplo 10. El área de un cuadrado es proporcional al cuadrado de su diagonal. Se sabe que el área de un cuadrado de diagonal 6 centímetros es 18 centímetros cuadrados. Hallar la fórmula del área de un cuadrado en función de su diagonal. Veamos cómo solucionamos este ejemplo. En primer lugar, debemos definir las variables que intervienen.
Supongamos que D representa la medida de la diagonal de un cuadrado y A representa el área de dicho cuadrado. Entonces podemos escribir que el área A va a ser igual a K multiplicado por la diagonal D al cuadrado. Ahí tenemos nuestra fórmula inicial. En segundo lugar, debemos calcular el valor de la constante de proporcionalidad K. Para ello, usamos los datos que nos han dado en el enunciado. Aquí nos dicen que un cuadrado de diagonal 6 centímetros tiene un área de 18 centímetros cuadrados. Si reemplazamos esos valores en la función inicial, vamos a obtener que el valor de K es 1/2. En tercer lugar, ahora que conocemos el valor de K, reemplazaremos dicho valor en la función inicial. Entonces vamos a obtener que el área de un cuadrado es igual a 1/2 del cuadrado de su diagonal. Ahí tenemos entonces la función que se nos pedía. Ejemplo 11. En un rombo, el área es directamente proporcional a la diagonal menor si la diagonal mayor permanece constante. Y también es proporcional a la diagonal mayor si la diagonal menor permanece constante. Determinar el área de un rombo en función de sus diagonales si se sabe que el área de un rombo es 30 centímetros cuadrados cuando su diagonal menor mide 6 centímetros y su diagonal mayor 10 centímetros. Solucionemos esto. En primer lugar, debemos definir las variables que intervienen. Vamos a suponer que D minúscula representa la medida de la diagonal menor del rombo. D mayúscula representa la medida de la diagonal mayor del rombo. Y A representa el área de dicho rombo. De acuerdo al enunciado, el área va a ser igual al producto de K por D minúscula por D mayúscula. Ahí tenemos nuestra fórmula inicial. En segundo lugar, debemos determinar el valor de K. Para ello, usamos los datos del rombo conocido. En este caso, el área de este rombo es de 30 centímetros cuadrados, por tanto A es igual a 30. Su diagonal menor mide 6 centímetros, por tanto D minúscula igual a 6. Y su diagonal mayor mide 10 centímetros, por tanto D mayúscula igual 10. Si reemplazamos estos valores en la función inicial, vamos a obtener que el valor de K es 1/2. Finalmente, ahora que se tiene el valor de K, reemplazamos dicho valor en la función inicial. Si hacemos eso, vamos a obtener que el área de un rombo A es igual a 1/2 multiplicado por D minúscula multiplicado por D mayúscula. Aquí tenemos entonces la función que se nos pedía. Ejemplo 12. Se tiene una función tal que el valor de la variable dependiente es igual al doble de la variable independiente aumentado en 4. Encontrar la función. Veamos cómo solucionamos este ejemplo. En primer lugar, hay que notar de que no se da una dependencia directa o inversa para las variables. Por lo tanto, tendremos que escribir esta relación en su forma más general. Escribiremos, por lo tanto, esa dependencia como y igual f de x. Es decir, y es una función de x.
Ahora que ya tenemos una fórmula, debemos encontrar la ley de dependencia. ¿Qué dice el enunciado? Dice que el valor de la variable dependiente, esa es y, es igual al doble de la variable independiente, eso se escribe como 2x, aumentado en 4, eso se escribe como más 4. De esta forma hemos encontrado nuestra función y igual 2x más 4. Si este video te ha gustado, dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Si haces esto, tendrás los siguientes beneficios para ti. Primero, podrás solicitar que subamos vídeos de cualquier tema de matemáticas. Las clases estarán disponibles 3 días hábiles después del momento en que los pides. Segundo, ¿necesitas ejercicios del tema que hemos visto? Solicítalos y 3 días hábiles después ingresa a nuestro sitio web www.iclases.cl y con el código MTN6210 de esta lección busca tus ejercicios resueltos. Te contamos que el próximo curso será Introducción a los gráficos de funciones. Muchas gracias por ver este vídeo. Se despide hasta la próxima clase el equipo de iclases.cl.